Iglesia, fuente de vida eterna, Dios les continúe bendiciendo. Para mí es un placer compartir la palabra del Señor y enseñar de la palabra del Señor. En estos días miércoles de vivencia, se comparte la palabra del Señor para traer una enseñanza a todas aquellas personas que desean aprender cada vez más de la palabra de Dios. Y pues antes de iniciar me gustaría que hagamos una oración y pongamos en las manos del Señor esta enseñanza de su palabra. Ustedes saben que lo que predicaré en este momento es la palabra de Dios. Vamos a orar juntos en este instante. Padre, te damos gracias en esta hora que estamos ante tu presencia, bendito Dios, porque nos das una vez más el momento y el espacio para compartir tu palabra, para enseñar tu palabra. Te pido, Rey soberano, en este día que tú seas colocando en mí la sabiduría y abriendo la inteligencia, Señor Jesús, también, para que asimismo se pueda impartir la palabra del Señor. Y tú seas, Señor Jesús, permitiendo que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra en el día de hoy. Coloca en mí la gracia y la sabiduría de tu palabra para compartir el mensaje o la enseñanza de la palabra de Dios. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Bien, hemos estado trayendo en estas noches de vivencia, hemos estado trayendo toda una trayectoria en cuanto a los hombres de Dios. Estamos hablando de las vivencias de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento y obviamente estaré finalizando en el día de hoy con la parte que le corresponde a José. Y por eso usted va a ver hoy de esclavo a gobernador. Todo lo que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y hoy estaré enseñando acerca de todo lo que vivió José como esclavo y Dios lo lleva a ese nivel de gloria. Los invito a ir a Génesis capítulo 39, del verso 1 al 4. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Como ustedes pueden darse cuenta, José había sido vendido por sus hermanos. En la grabación pasada, en el mensaje pasado, vimos cómo José fue vendido por sus hermanos y llegó a la casa de Potifar, un oficial de Egipto. Entonces, estando allí en casa de ese egipcio, la gracia del Señor estaba con José. La gracia de Dios estaba con José, de tal manera que en su misma casa todo lo que él hacía era prosperado, porque la bendición de Dios estaba con José, porque el respaldo de Dios estaba con José. Y por eso José fue prosperado de esa manera, y en todo lo que él hacía se veía ese respaldo del Señor. De tal manera que Potifar lo pone en su casa para que él pudiese allí en casa administrar todo lo que él tenía en casa. Lo puso de mayordomo en casa, lo encargó de mayordomo. Pero un día la esposa de Potifar, que dice la Biblia de hecho que José era de hermoso aspecto, según dice la Biblia, y la esposa de Potifar empezó a codiciar a José. De tal manera que cuando empezó a insinuarle que se acostara con él, le decía: duerme conmigo, insistía que él estuviera con ella, ¿verdad? Pero José se negó y decía: todo me es permitido en esta casa y no podría yo defraudar a mi Señor que me tiene en casa, llegando a
faltarle con la esposa de Potifar. El asunto es que después ella, viendo que no pudo, codiciarlo de esa manera o hacerlo caer en esa tentación, ella se lanza un día sobre él, que él estaba haciendo sus oficios en casa, y se asió de él, como dice la Biblia, y lo tomó por las ropas, y él huyó y ella se quedó con las ropas de José en su mano. Después ella hace un escándalo y empieza a gritar, cambiando la versión de lo sucedido, y empieza a decir que el egipcio había querido abusar de ella. Entonces, básicamente, José termina en una cárcel. En Génesis 39, del 22 al 23, observe lo que pasa en la cárcel. Y a eso quiero yo que usted le preste mucha atención, cómo es importante cuando el respaldo de Dios está con una persona. Aunque sea perseguido, Dios siempre va a estar con sus hijos, y Dios siempre va a pelear por ellos. En Génesis 39, del 22 al 23, dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Es importante resaltar algo aquí en la vida de José. José fue llevado como esclavo a la casa de Potifar, y ahí todo lo que hacía, el Señor lo prosperaba. Y tenía tanta gracia de Dios que fue colocado como mayordomo. El enemigo quiso hacerle zancadilla, el enemigo quiso ponerle, tentaciones. José, al vencer las tentaciones, terminó en una circunstancia como fue la cárcel. Yo no sé si te habrá pasado algún día que te has confrontado que por juicioso tienes consecuencias. Y yo siempre he dicho y he enseñado esto, que nosotros cuando nos comportamos mal tenemos consecuencias, tenemos un castigo, tenemos una disciplina. Pero cuando nos portamos bien también tenemos consecuencias que tenemos que enfrentar. Tenemos que, por ser juicioso a veces vivir pruebas. No crea usted que solamente la gente habla de los que se portan mal. La gente también habla de los que se portan bien, porque siempre van a haber enemigos que Satanás coloca para perseguirte, para amargarte la vida, para, enlodar tu testimonio, para hablar lo peor de ti, aún a veces sin conocerte. Entonces, básicamente, José pareciera que fuera en decadencia, pero los planes y los propósitos de Dios son perfectos. Entonces observe esto, que José termina en la cárcel, y aún allí en la cárcel, estando en ese lugar, se ganó la confianza del jefe de la cárcel, de tal manera que él hacía todo lo que le ponían, y se ganó el cuidado de los demás presos que allí se encontraban. Dice la palabra de Dios: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él, y el Señor lo prosperaba en lo que él hacía. La bendición de Dios continuaba con José a pesar de las pruebas. Es vital y es muy importante que usted sepa que aunque usted esté en obediencia y juicioso con Dios, pueden venir pruebas, pero allí es donde se conoce el verdadero cristiano. Si aún en las pruebas tú puedes permanecer fiel y firme en el Señor. Entonces, aunque vengan ataques, aunque vengan situaciones, Dios va a estar contigo, y Dios respalda a sus hijos cuando nosotros tenemos ese respaldo divino. Y bien, viene una parte bien interesante, y es de las que más da una gran enseñanza en la vida de José, y es acerca de las interpretaciones de los sueños de José. Ya saben ustedes que él había tenido 2 sueños donde Dios le había mostrado que él reinaría sobre sus hermanos, y por esa situación los hermanos le toman envidia
unos intentan matarlo. Rubén, su hermano mayor, interfiere y después terminan los hermanos a espaldas de Rubén vendiendo a José. Y ese sueño pareciera que metido en una cárcel, ya estaba frustrado. No sé si Dios te ha mostrado cosas y llega un momento que dice, ¿dónde están mis sueños? Si ahora estoy en una situación terrible. Pero sabes que cuando Dios es el que muestra los sueños, se cumplirán tus sueños. Y vamos a ir a la parte de la interpretación de los sueños. Y encontramos en Génesis capítulo 40, del verso 9 al 19, vamos a estar leyendo, porque ahí encontramos cómo José tiene un sueño con un copero, un jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Pero en Génesis capítulo 40, del 9 al 19 dice: entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. José, estando en la cárcel, el Señor le revelaba los sueños, porque a veces, aunque tú estés en una cárcel y Dios tiene un propósito y un plan con tu vida, los planes de Dios y los propósitos de Dios para con tu vida nunca estarán en una cárcel, nunca estarán en una frustración, porque aunque pase lo que pase, las pruebas que tengas, Dios estará siempre en toda situación cuando nosotros estamos conectados con Él también. El segundo sueño dice, antes de ir al segundo sueño, el verso 14 dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, le dijo José al copero, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Verso 16 dice: viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. La palabra del Señor dice que al tercer día del cumpleaños del Faraón, del rey, se cumplieron estos 2 sueños. El copero salió de la cárcel y fue restablecido en su trabajo, y el panadero efectivamente lo mandaron matar y le mocharon la cabeza, o le cortaron la cabeza. Entonces básicamente los 2 sueños que tuvieron estos 2 hombres en la cárcel, que fue el copero y el panadero, esos 2 sueños los pudo interpretar José. O sea que José no solamente fue un soñador, sino también fue una persona que tenía la capacidad en Dios, por revelación del Señor, de interpretar los sueños. Y básicamente era el don que había colocado Dios en José para poder interpretar todos estos sueños. Y en el capítulo 41 viene la parte donde José, en todo ese capítulo, viene la parte donde Dios va a empezar su propósito o a levantar el propósito de Dios en él. Y sucedió en la vida de José. En ese capítulo 41 se cuenta esa historia acerca de ese sueño.
Lo que sucede es que que Faraón tuvo un sueño. Y el sueño, voy a parafrasearlo, fue de la siguiente manera. Ahora quisiera decirte que pasaron 2 años. De los dos sueños que tuvo con el copero y el panadero, pasaron 2 años. O sea, José pagando algo ahí que nunca había cometido. Una persona en una cárcel inocente. Pasaron 2 años. Y Faraón tuvo un sueño en el que era de la siguiente manera. Dice que subían 7 vacas gordas y muy hermosas y pacían en el prado. También subían, Faraón dice que en su sueño subían también 7 vacas flacas y devoraban las vacas gordas. Entonces, también dice la palabra que él despertó, pero luego quedó dormido nuevamente y tiene otro sueño. Dice que soñó que 7 espigas hermosas crecían de una sola caña. También 7 espigas menudas y abatidas del viento devoraban a las espigas gruesas y llenas. Y básicamente José intenta buscar a todos los sabios de esa época, gente que tenía capacidad para interpretar sueños, y nadie allí pudo descifrar o interpretar sus sueños. Permítame leer Génesis 41, verso 8. Dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. O sea, Faraón pasó por ahí. Faraón fue agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Cuando sucedió esto, que Faraón estaba angustiado, no había revelación de sus sueños ni nada, nadie pudo hacerlo. En ese momento el copero se había olvidado de José y nunca habló al Faraón acerca de lo que había pasado dentro de la cárcel. Pero en ese momento él se acuerda y le manifiesta a Faraón que había un hebreo en la cárcel que había interpretado sus sueños, y le cuenta básicamente cómo había sucedido con el panadero y con el copero, y es traído José a Faraón. Y básicamente allí Dios le da la interpretación, porque es Dios quien le da la interpretación a José para Faraón, y José da la respuesta claramente a Faraón de lo que significaban estos sueños que había tenido Faraón. Y le dice José que los 2 sueños eran uno solo, que vendrían 7 años de abundancia y luego vendrían 7 años de escasez. También le dice José al Faraón que se provea de una persona que gobierne las cosas que él estaba manejando, que gobierne todo, que administre toda esa cosecha, que almacenen toda esa cosecha de los 7 años, porque luego vendría una hambruna de 7 años que iba a azotar la tierra, y Egipto iba a tener comida para venderle a los otros pueblos. Entonces, al escuchar Faraón que José había dado la interpretación de sus sueños, se emocionó bastante. Mandó a honrar a José. Dice la palabra que le pusieron ropas finísimas. Dice la palabra también allí que le pusieron un anillo, y también le fue entregado una esposa. Entonces, y le cambiaron su nombre, que fue Safnat Panea. Safnat Panea fue el nombre que le pusieron, me imagino que también por el idioma. En Egipto a José le colocaron ese nombre. Y la tierra empezó a producir a montones. La tierra empezó a producir de tal manera que había tanta abundancia en Egipto
y Dios saca a José de estar como esclavo. Ahora, primero estaba como esclavo, luego como en una cárcel, ¿verdad? Y luego el Señor lo coloca en un estado de gobernador, porque así lo estableció Faraón, al Dios revelarle los sueños a José. Es importante resaltar esta parte aquí, que aunque vengan tropiezos para tu vida, aunque vengan situaciones muy fuertes para tu vida, aunque vengan todo tipo de ataques para tu vida, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El Señor te sacará del peor hueco, de la peor situación, de la peor escoria donde te encuentres, pero Dios jamás se olvidará de ti. No sé qué tanto has sufrido tú en este tiempo, y yo creo que la palabra de Dios te está hablando en esta hora, donde Dios quiere colocarte en su tiempo en un nivel de gloria. Y quizás observe lo siguiente: la palabra dice que después de los sueños que tuvo José pasaron 2 años, y yo me imagino después de la interpretación de José 6 meses, 1 año, y no pasa nada, y Dios le había mostrado a él que gobernaría y que iba a gobernar. Había sido vendido como esclavo, ahora en una cárcel inocentemente, y quién sabe cuántas cosas se pasarían por la mente de José. Ahora también dice la Biblia que a José le pasó, José fue vendido a los 17 años y José llegó a ser gobernador a los 30, o sea que pasaron 13 años. 13 años terribles en la vida de José. En ese proceso de estar en la casa de Potifar, en ese proceso de estar en la cárcel, pasaron 13 años. A veces uno se desespera, que Dios le habla a uno que lo va a bendecir, que lo va a prosperar, que lo va a colocar en la cúspide, que Dios va a hacer una cosa y otra, y pasan 3 meses y ya uno está desesperado porque no ha visto el cumplimiento de lo que Dios dijo. Y es que Dios no corre a la velocidad de nosotros. Dios tiene sus tiempos establecidos y a su tiempo Él hace cumplir su palabra. Tiene una parte bien interesante que quisiera contar al final de esta historia, y es que entonces, cuando ya pasan los 7 años, 2 años después de cuando empieza la escasez, empezó a haber tanta hambre sobre la tierra que la familia de José, o sea, en Canaán, se encontraba Jacob, su padre. Y envió Jacob a sus hijos a tierra de Egipto a comprar alimentos. Entonces los envía a comprar alimentos a Egipto a sus 10 hijos. ¿Por qué a sus 10? Porque se quedó con Benjamín, el menor de todos. O sea que José fue el penúltimo hijo de esa familia. Y el último fue Benjamín. ¿Qué hizo Jacob? Como tuvo una mala experiencia con la historia que le contaron a él, que supuestamente José había sido devorado por las fieras y le trajeron la túnica sucia untada de sangre, entonces Jacob prefirió no mandar a Benjamín, mandó a sus 10 hijos a comprar comida a Egipto. Estando todos los hijos de Jacob en Egipto comprando la comida, José los alcanzó a reconocer. José los reconoció y sabe que los confrontó y no los trató tampoco de una manera tan amable. Los confrontó y les dijo que quiénes eran, que ellos eran espías, que tal vez habían llegado allí para ser espías. Ellos todos asustados. José les pregunta: ¿ustedes quiénes son? Y todo eso, ¿verdad? Y les pregunta de qué familia y todo. Y ellos hablan y dicen que habían dejado a su padre allá en Canaán y que ellos eran 2 hermanos, que habían perdido uno y se encontraba un hermano menor con Jacob. Entonces, ¿qué hizo José? José los siguió acusando de que ellos eran realmente espías. Eso ya lo encontramos en Génesis 42, se encuentra toda esta parte, ¿verdad?
Y José sigue acusando a sus hermanos de que ellos eran espías y les dijo: vamos a quedarnos con uno de ustedes y ustedes deben traer ese hermano menor que dicen que ustedes tienen. Entonces, ¿qué hizo José en ese momento? Fue retener a Simeón y dejar ir al resto de sus hermanos hasta tanto no trajeran al hermano menor, o sea, Benjamín, no soltarían a Simeón. Los hermanos salieron bastante confrontados con esa situación y todo a Canaán nuevamente, y al abrir sus sacos se dieron cuenta de que el dinero que ellos habían pagado por la comida que habían comprado les había sido devuelto y estaba dentro de los costales o dentro de los sacos. Van a la casa de su padre Jacob y hablan sobre la situación y empiezan a decirle lo que les había sucedido en Egipto. Y Israel había quedado confrontado, o sea, Jacob había quedado confrontado porque dijo: ya perdí un día a José, ahora ustedes han dejado allá a Simeón, y ¿cómo puedo yo dejar ir a Benjamín? Ya serían 3 hijos que estoy colocando en riesgo en realidad. Y básicamente empezaron a abogar allí lo que fue Judá, lo que fue Rubén, diciéndole que responderían por sus propios hijos, o sea, los nietos de Jacob, si ellos no traían de vuelta a sus hermanos. Bueno, Jacob manifestaba y decía: iría hasta el Seol triste, mis canas hasta el Seol, si ustedes no me regresan ya a sus 2 hijos, porque Jacob daba por muerto a José. Recuerden que él ya nunca más lo había vuelto a ver, habían pasado 13 años y bueno, 13 años y 7 años de abundancia serían 20 años que habían pasado, y 2 años de escasez, 22 años que Jacob no había visto a su hijo José. Entonces básicamente en últimas aceptó porque sus hijos le dijeron a Jacob: moriríamos de hambre aquí si tú no dejas ir a Benjamín. Le prometieron mucho que lo cuidarían y todo. Y finalmente Jacob acepta que lleven a Benjamín. Llegaron otra vez nuevamente a Egipto a comprar alimentos. Ellos lo que hicieron primero fue manifestar que devolvían el dinero que había aparecido en los sacos, que no entendían por qué eso había sucedido. Y José les tenía una gran sorpresa. Y básicamente fue que José hizo algo cuando ellos fueron a comprar y todo. A cada uno les repartieron allí su carga que habían comprado, su comida, ¿verdad? Pero José mandó a meter la copa del rey en uno de los sacos de Benjamín. Ellos arrancaron, ya venían de vueltas cuando José los mandó a detener y manifestó que se había perdido una copa. Y ellos dijeron: no, nosotros no hemos robado nada, somos honestos, somos personas trabajadoras, todo eso, somos temerosos de Dios. Pero José dijo: sí, alguien me ha robado una copa. Y uno de los hermanos allí de José manifestaron y dijeron: si alguno de nosotros ha robado esa copa, el castigo puede ser la muerte para él, y todos los demás seríamos tus esclavos, tus prisioneros. Y eso es así, porque ellos estaban seguros que ninguno había robado nada. Pero como había sido estrategia de José también para probarlos, porque José quiso saber también si ellos tenían ese corazón que tenían antes con él, que lo vendieron, lo quisieron matar y todo. Entonces ahora él probó el corazón de ellos de esta manera. Y cuando estaban revisando los sacos, encontraron que en el saco de Benjamín estaba la copa. Y estaban bastante asustados allí, confrontados por lo que había sucedido. Pero sucedió que Judá pudo hablar con José sobre la situación, sobre lo grave que era dejar a Benjamín, y empezó a contarle toda la historia, lo que había sucedido con un hermano
que hacía algunos años había sido vendido y todo eso. Y ya se puede imaginar usted cómo se sentiría José. Ellos no reconocían a José. Ellos ya habían pasado algunos años y todo eso, y me imagino que la ropa también de los egipcios y todo el tema, no reconocían a José. Pero en todo lo que le dijo, yo quisiera leer 3 versos en Génesis 44, del 32 al 34. Dice: lo último que le dijo fue: como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Ellos sabían que el padre moriría de un inmenso dolor al no ver y repetir la misma historia con su hijo menor. José se dio cuenta que ya no había esa maldad en el corazón también de sus hermanos, porque a ellos les hubiera podido importar poco o algo así, pero no, Judá dijo que él tendría que entonces responder. Pero al ver la situación que había creado el mismo José para probar el corazón de sus hermanos también, José ya no se pudo contener y básicamente mandó a salir a sacar a todos los guardias que estaban ahí. Él se quedó con sus hermanos y empezó a llorar y a gritar, que dice que se escuchó en el palacio los gritos de José. Ya no se pudo contener de ver la situación allí, ¿verdad? Y les manifiesta y les declara que él es el hermano que un día ellos vendieron. ¿Cómo quedarían de impactados todos estos hombres al ver la situación? Que daban a José por muerto o algo así, y ahora era el gobernador de Egipto. Y básicamente pues José los perdona, porque allí José los abraza, llora con ellos y todo. Y José manda a traer a su padre. Y la historia, ya para ir finalizando, Dios se le revela a Jacob. Y Dios le habla a Jacob que era necesario venir a Egipto a encontrar allí alimentos y básicamente a establecerse en Egipto. Dios habla a Jacob. Jacob también era un hombre de Dios, de tal manera que el Señor le habla a Jacob y le confirma esa parte. Vienen ellos a Egipto y estuvieron un buen tiempo establecidos, y mira cómo Dios utiliza a aquel hermano que todos sus hermanos un día despreciaron. Hay una gran enseñanza en todo esto, y es que uno debe tener bastante cuidado, entre otras, cuando hay algún hermano en la fe, de no menospreciarlo, alguna persona, no menospreciarla, porque tú nunca sabes cuándo Dios también puede utilizar a esa persona para que sea canal de bendición para ti. Si tienes también en tu familia a algún hermano y porque sobresale, los demás le persiguen, lo señalan o algo así, tú no sabes cuándo Dios puede utilizar a ese hermano tuyo para que sea de bendición para tu vida. El mensaje claro de todo esto es que cuando Dios tiene un propósito y un plan con la vida de una persona, pase lo que pase, el Señor lo cumplirá. Suceda lo que suceda, Dios cumplirá su palabra y lo que Él ha prometido para con las personas. Por eso creo en este momento que sé que Dios te está hablando también allí, que han sido días difíciles, han sido situaciones difíciles. Conozco el caso de personas que desde antes de la etapa de pandemia ya habían vivido momentos también fuertes en su vida y básicamente de sufrimiento también, pero a hoy Dios te está hablando que aunque te encuentres en una cárcel, aunque te encuentres en un estado de esclavitud, aunque te encuentres, qué sé yo, perseguido, lo que sea, el propósito de Dios está en ti, y Dios para ti, si lo es todo, si Dios está contigo, Él un día hará que se cumplan sus promesas en tu vida. En esta hora espero que esta enseñanza te haya dado te haya edificado de una manera impresionante, porque en lo personal me impacta muchísimo estas enseñanzas de la palabra del Señor, y básicamente como que uno vive
dentro de todo este recorrido de esos hombres de Dios, como que uno se transporta también en esas historias, ¿verdad? Y le dan a uno mismo también una profunda enseñanza. Iglesia, nunca mueras a tus sueños. Si Dios ha mostrado para ti un ministerio, un llamado, dones, te ha prometido que te va a usar, no mueras a todo eso, porque sé que a su tiempo Dios lo cumplirá. Y también tus sueños sobre la tierra también el Señor cumplirá su palabra, las cosas que Él ha prometido para con tu vida. Te bendigo en esta noche. Vamos a orar para finalizar este tiempo de enseñanza de palabra. Ora conmigo desde casa en este instante. Gracias te damos, Señor, porque tú estás en este lugar, estás donde están dos o tres. Y así sea, Señor, virtual. Estamos unidos en un mismo propósito, conectados con la visión, Dios amado, con el propósito, con tu palabra. Oro para que tú bendigas a cada hermano que nos ve en esta hora y desates mayores cosas sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús, que se abran los cielos. Gracias, mi Rey amado, porque tú eres fiel. Ahora mismo te bendecimos, te glorificamos de una manera especial. Muchas gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas, cumples tu palabra. Gracias, bendito Jesús, en esta hora te damos porque tú eres fiel y poderoso. Amén y amén. Si nunca has recibido a Jesús en tu corazón y en esta hora quieres hacerlo, yo te invito a que repitas conmigo esta oración en este instante. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias te doy en este instante por tu palabra. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco a Jesús, el Hijo de Dios, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás se borre de él. En esta hora, en tu nombre te pido, Dios, que tú seas, Dios mío, ayudándome para seguir adelante por siempre. Gracias, Señor, porque soy salvo a través de Cristo y mis pecados son limpiados y lavados con el poder de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si has repetido esta oración, comunícate en los teléfonos que aparecen en pantalla para que nosotros te hagamos un seguimiento para que puedas continuar creciendo en la fe. También tenemos discipulados virtuales en este tiempo para que tú sigas creciendo en la fe. Que el Señor te bendiga y te deseo una feliz noche.